Hola moteros, ya sabéis que cuando circulamos en moto buscamos la diversión, pero siempre hay que tener muy en cuenta el tema de la seguridad. Y es por eso que he decidido que me voy a comprar un airbag. Y qué mejor que contar con la ayuda del director técnico de Anesdor para que me dé todos los detalles y así asegurarme de que hago una elección correcta. Hola Sergio. ¿Qué tal, Judith? Muy bien, tengo unos cuantos deberes para ti, muchas preguntas, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es un airbag de moto? A ver. Es una tecnología de protección del motorista muy novedosa, donde a diferencia de las protecciones fijas habituales, lo que tenemos son unos dispositivos que en caso de accidente se inflan, protegiéndonos en caso de caída o impacto. Entonces estamos hablando de una ayuda a la seguridad, por lo tanto tendrá que haber pasado por una serie de pruebas súper exhaustivas y contar con certificación, pero además hay varios tipos, ¿no? ¿Tengo entendido? Los sistemas airbag cuentan con un escenario de certificación específico. Esta certificación se basa en la normativa europea de equipos de protección individual, lo que todo el mundo conoce como EPIs, y en función del tipo de airbag tenemos unos protocolos u otros. Tenemos principalmente dos tipos de airbag: airbag de activación mecánica y airbag de activación electrónica. ¿Y el que tienes aquí a tu lado? ¿Cuál Este, sería? por ejemplo, es un airbag de activación mecánica. Esto quiere decir que el airbag dispone de un cable como este que ves aquí, que el conductor conecta a la parte fija de su moto. En una situación de un posible accidente o caída donde el conductor salga despedido bruscamente de la moto, los sensores del cable, al tirar con determinada fuerza, hacen que el sistema se active y se infle para protegernos ante la caída o el impacto. ¿Y qué otro tipo tenemos? Pues allí tienes algún ejemplo de activación electrónica, donde la principal diferencia es, en lugar de este cable de activación, lo que tenemos es un sistema electrónico autónomo. Tenemos una serie de sensores y acelerómetros comandados por una centralita que tiene programados unos algoritmos que detectan la tipología más común de accidente en moto. Es precisamente esta centralita la que comanda en qué momento exacto debe activarse el airbag. ¿Y la certificación que hemos comentado antes, dónde la encontramos? ¿Tiene algún distintivo? Esto es importante. El usuario debe saber cómo diferenciar un airbag certificado de uno que no lo está. Para ello, todos los fabricantes, en función de su certificación, en la propia etiqueta de la prenda, indicarán la norma o protocolo concreto que están cumpliendo y si es apto para su uso en moto. ¿Y qué partes debería cubrir sí o sí el airbag? Si hablamos de zonas de cobertura, a la hora de proteger nuestro torso, deberíamos fijarnos que mínimo nos cubra la zona del pecho y de la espalda. A partir de allí, tenemos diferentes soluciones en el mercado que nos pueden ofrecer zonas de protección adicionales, por ejemplo en hombros, clavícula o incluso la cadera. La tecnología airbag puede ir en combinación con otro tipo de protecciones rígidas, como por ejemplo una espaldera o las típicas protecciones de hombros o pecho que podemos encontrar habitualmente en las chaquetas de motorista. Y Sergio, los motoristas siempre vamos equipados, pues con el mono, la chaqueta, entonces, ¿cómo integramos el airbag? El airbag es un elemento más dentro de todo el equipamiento de protección, por lo tanto puede y debe combinarse con el equipamiento habitual: casco, chaqueta o mono, pantalones, guantes, etc. En ese sentido, a la hora de escoger un airbag, el usuario lo que debe saber es que hay distintos tipos de airbag. Están los airbags independientes, como estos ejemplos que tenemos aquí. Son prendas separadas del propio equipamiento y que pueden ir tanto de forma interior, por debajo de nuestra chaqueta o mono, como por el exterior. En ese sentido, el fabricante indicará en las instrucciones cómo debemos equiparnos con el airbag. Por ejemplo, en el caso de un airbag interior, el fabricante nos puede exigir cierta tolerancia para que en caso de inflado el airbag tenga espacio suficiente para hincharse, protegernos adecuadamente y evitar que las propias costuras de la chaqueta nos tiren o nos puedan hacer daño. Por otra parte, además de estos airbags independientes, tenemos los airbags integrados, cuya tecnología va directamente dentro de la propia chaqueta o mono. Aquí lo más importante es que el usuario se fije en que toda la prenda cuenta con las certificaciones de protección correspondientes. Y entonces, en el caso de llevar elementos como podría ser el caso de una mochila, ¿qué hacemos? ¿La integración es la misma? Aquí generalmente los airbags se pueden combinar no solo con el equipamiento, la espaldera o la chaqueta, sino con otros elementos, pero lo importante es seguir siempre las indicaciones del fabricante. En el manual de instrucciones nos dirá cómo podemos combinar el airbag, tanto con el equipamiento como elementos, como tú bien dices, con una mochila, otro elemento que podamos portar. Sergio, y en un caso así muy puntual, en el que tenga algún percance y por lo que sea se me active el airbag, ¿esto puede afectar al control que tenga sobre la moto? Esas son situaciones bastante improbables, pero los fabricantes las tienen en cuenta. Por lo tanto, diseñan los airbags de forma que, incluso inflados, nos permitan controlar la moto, al menos hasta parar de forma segura. Esta puntualización es importante porque en ningún caso vamos a perder el control de la moto. Gracias por darnos todas las claves acerca de los airbags para moto, pero ya que te tengo aquí, ¿sabes qué? Que hemos salido a hacer unas cuantas preguntas a la comunidad de Vive la Moto y nos han trasladado unas cuantas dudas, así que me vas a ayudar a despejarlas, ¿vale?
¿Hay alguna diferencia entre un airbag de moto y otro de otra modalidad? Están específicamente diseñados para el uso habitual de conducir cualquier moto. No solo nos permiten controlar la moto con total normalidad, sino que además es una tecnología diseñada de forma que nos pueda garantizar la protección en cualquier tipología de accidente. Otro tipo de airbags, como los de esquí o equitación, son efectivos para la práctica de esos deportes, pero no son válidos para circular en moto. Incluso pueden ser contraproducentes. ¿Cómo puedo saber si mi airbag está pensado específicamente para motoristas? Todos los airbags diseñados para motorista incluirán una etiqueta donde se indicará el marcado CE y el protocolo de certificación utilizado, pudiendo ser, por ejemplo, el CEN, CRIT o Certótica. En cualquier caso, los usuarios tienen a su disposición el catálogo online de Anesdor, donde pueden comprobar si un modelo de airbag específico está certificado. ¿Por qué es tan importante que esté homologado? La certificación del airbag es precisamente lo que nos garantiza que en caso de accidente sea efectivo. El proceso de certificación evalúa en qué momento se debe activar el airbag, cómo debe inflarse y en qué tiempo, y además cómo nos protege ante un impacto. Por lo tanto, es la certificación la que nos va a asegurar una correcta protección en caso de accidente. ¿Qué riesgos corro si uso un airbag sin la certificación oficial? No solo no nos garantiza la correcta protección en caso de accidente, sino que puede ser incluso contraproducente por posibles activaciones involuntarias. Por lo tanto, aseguraos de que cuente con la certificación correspondiente. ¿Cómo lo sé si lo llevo bien ajustado? Debe de adaptarse en lo máximo posible a la forma de nuestro cuerpo. Por eso es importante tener en cuenta tanto la talla como las instrucciones de ajuste del fabricante. No nos debe quedar ni excesivamente suelto ni muy apretado de forma que nos limite el movimiento. ¿Qué puede pasar si me lo pongo demasiado suelto? Puede no resultar efectivo en caso de accidente. El fabricante diseña la activación del airbag de forma que proteja todas las zonas de nuestro torso correctamente. La forma del airbag se diseña para proteger partes fundamentales del torso. Por eso es importante la colocación conforme a las indicaciones del fabricante. ¿Qué mantenimiento necesita el airbag para que siga siendo efectivo? Un airbag no necesita un mantenimiento muy específico, pero siempre debemos seguir las indicaciones del fabricante. Especialmente en caso de que hayamos sufrido una caída o un accidente, debemos seguir las instrucciones para devolver el airbag a su estado de funcionamiento habitual. Si es regulable el tiempo de apertura del airbag. El tiempo de activación no es regulable. Los propios protocolos de certificación ya definen un tiempo mínimo de unas fracciones de segundo en los que el airbag debe activarse para resultar efectivo durante todo el momento del accidente. Bueno, yo creo que ya tengo claro todo lo que tengo que saber sobre los airbags, pero por si acaso te ha quedado todavía alguna duda, tienes una guía con todo el lujo de detalle y un catálogo donde encontrarás los productos certificados. Y recuerda que el airbag es un elemento de protección importantísimo, pero no es el único. Los moteros tenemos un montón de soluciones en el mercado que nos cubren de la cabeza a los pies. Así que piensa el tipo de uso que vas a hacer y así acertarás en tu elección. Y por cierto, ir equipado es perfecto, pero no te hace invulnerable. Practica siempre una conducción segura.